Cordial saludo, soy Arturo Rincón, estudiante del programa de licenciatura en matemáticas en la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD. A continuación procederé a explicar algunos ejercicios desarrollados dentro del curso de cálculo multivariado. El primer ejercicio a desarrollar es el siguiente. Nos dicen que para el vector A, que es igual a menos 3 cuartos, 2, determinar su magnitud y ángulos directores. Paso 1, vamos a hallar su magnitud. Entonces, ¿cómo hallamos la magnitud en este caso? Por ser un plano bidimensional, se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, que en este caso tenemos que va a ser a igual a la raíz de x al cuadrado más y al cuadrado, donde a es la magnitud del vector y x y y son los valores de la componente, ¿cierto? O los valores que nos dieron inicialmente para el vector. Entonces reemplazamos en nuestra fórmula. Entonces vamos a tener que a va a ser igual a la raíz de menos 3 cuartos al cuadrado más 2 al cuadrado. Si hacemos los cálculos operacionales, vamos a llegar a que nuestra magnitud va a ser igual a la raíz de 73 cuartos o aproximadamente 2,14. Ya con eso hallamos nuestra magnitud. Ahora procedemos al paso 2, hallar el valor de los ángulos directores. En este caso, pues entendiendo que hablamos sobre un plano bidimensional, solamente hay un único ángulo director, que es el ángulo que forma ese vector con relación pues al eje X. Es decir, tengo mi plano, mi vector más o menos me va a dar esa magnitud en esta dirección. Lo que vamos a hallar es este ángulo que se forma aquí. Entonces, para hallar ese ángulo simplemente utilizamos las funciones trigonométricas. En mi caso utilicé la función tangente, que nos dice que función tangente va a ser igual a y sobre x, donde y y x son los valores de nuestras componentes del vector. Entonces, reemplazando esos valores en mi función, voy a tener que tangente de teta va a ser igual a 2 sobre 3 cuartos. Vuelvo y hago los cálculos operacionales y voy a tener que tangente de teta, que teta en este caso va a ser igual a la tangente inversa de menos 8 tercios. Que resolviéndose en mi calculadora y convirtiendo a grados, voy a tener que teta va a ser igual a 110,56 grados. Por lo cual llego a la siguiente conclusión. La magnitud del vector A va a ser aproximadamente 2,14 y nuestro ángulo director en este caso va a ser de 110,56 grados. Procedemos al punto 2. Determine la ecuación de un plano que pasa por el punto P 3,2,3 y es paralelo a dos vectores directores. En este caso vector U igual a 5,4,1 y vector V 2,2,3. Entonces nos piden calcular la ecuación general del plano. Entonces, para dar solución a esto, pues lo primero es determinar la ecuación general o la fórmula general, que está de la siguiente manera: ax más by más z más d igual a 0. Entonces, esta es nuestra fórmula general para el plano en el espacio. Entonces procedemos a hallar los valores de A, B y C que corresponden a los valores del vector normal al plano. Entonces, paso 1, vamos a hallar nuestro vector normal. ¿Cómo se halla el vector normal? Simplemente hacemos un producto cruzado entre los vectores directores, que ya los tenemos, nuestro vector U y nuestro vector V. ¿Cómo se realiza el producto cruzado o el producto cruzado de vectores? En este caso va a estar determinado pues de la siguiente manera, por la siguiente matriz, donde I, J y K son las componentes o los valores de nuestro vector normal, y en las filas 2 y 3 vamos a ubicar nuestros vectores directores. En este caso el vector U, que era 5, 4, 1, y nuestro vector V, que era 2, 2, 3. ¿Cómo se hace el producto cruzado? Con esta matriz. Entonces primero
vamos a determinar que n, o nuestro vector n, va a ser igual a i, j, k. Entonces tenemos que hallar los valores de i, los valores de j y los valores de k. Para ello utilizamos el producto cruzado. Entonces, si yo requiero hallar los valores de i, puedo trazar lo siguiente, ¿cierto? Voy a trazar lo siguiente. Hago esas líneas para tachar. ¿Qué me queda? Me quedan estos valores. Entonces voy a hacer un producto cruzado. Entonces en mi producto cruzado voy a multiplicar 4 por 3 y le voy a restar, eso es por fórmula, le voy a restar 2 por 1. 2 por 1. Entonces 4 por 3 me va a dar 12 menos 2 igual 10. Entonces este valor que calculé aquí va a ser el valor de nuestra componente i. En este caso, aquí lo tengo, y lo puse, es 10. Ahora procedemos a hallar el valor de j. Entonces hacemos lo mismo. Tachamos esta fila y tachamos nuestra columna j. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar 5 por 3 menos 2 por 1. Entonces 5 por 3, 15, menos 2. Eso va a ser igual a 13. Entonces aquí vamos a tener en cuenta lo siguiente. No vamos a poner 13, sino que tenemos en cuenta que nuestro producto normal va a estar dado por lo siguiente, o la siguiente condición. Nuestra primer componente debe ser positiva. Por eso pusimos 10, que es el valor que nos había dado nuestro producto cruzado. La segunda componente debe ser negativa, es decir, que vamos a poner el inverso o el opuesto del valor que nos dio. En este caso, nuestro componente j nos dio 13. Entonces vamos a determinar que ese componente va a ser el inverso, es decir, va a ser menos 13. Y la siguiente coordenada va a ser positiva, es decir, que al realizar el producto cruzado simplemente colocamos el valor que nos dé tal cual. Entonces procedemos a hacer lo mismo. Tachamos nuestra primera fila y tachamos la columna K. ¿Qué nos queda? Nos queda 5 por 2 menos 2 por 4. 2 por 4. Entonces eso me va a dar 10 menos 8. Entonces 10 menos 8 va a ser igual a 2. En este caso el valor va a ser positivo, o el valor de la componente va a ser positivo, es decir, que lo dejamos igual como nos dio en el resultado. Por lo tanto, el valor de la componente K va a ser 2. Entonces aquí ya tenemos nuestro vector normal, que está determinado por los siguientes valores. Nuestro vector normal va a ser igual a 10, menos 13,2. Listo, paso 2. Vamos a hallar el valor de. ¿Cómo hallamos el valor de? Primero, ya tenemos los valores de A, B y C, el cual vamos a reemplazar en nuestra ecuación general. Pero para ello también debemos tener en cuenta, aparte de nuestro vector normal, un punto, ¿cierto? Un punto. En este caso, en nuestro problema no lo dan. El punto que pasa pues por este plano nos lo determinaron aquí, que es P 3,2,3. Es importante ese valor para poder hacer el siguiente cálculo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En nuestra ecuación general vamos a reemplazar a, B y C, que ya lo tenemos, y vamos a reemplazar X, Y y Z, que corresponden a los valores de un punto que pasa por nuestro plano. Reemplazamos esos valores en nuestra fórmula, donde ya sabemos que son los valores de nuestra componente normal. En este caso nuestra componente normal era 10, menos 13,2. Entonces aquí tengo los valores. Ese es el valor de A, el valor de B y el valor de C, que correspondía a los valores del vector normal.
Y ahora x, y, z va a ser uno de esos puntos que ya nos dieron. Entonces tenemos el punto 3, el punto 2 y el punto 3. Haciendo los cálculos correspondientes, vamos a tener que D va a ser igual a menos 10. Listo, entonces ya tenemos todos nuestros valores de la ecuación general. Entonces reemplazamos los valores de A, B y C, que vuelvo y repito, son los valores de nuestro componente o de nuestro vector normal, y de el valor que hayamos anteriormente. Entonces vamos a tener la siguiente ecuación general. 10x menos 13y más 2z menos 10. Llegamos a la siguiente conclusión, ¿cierto? Y es que esta ecuación que hallamos acá representa todos los puntos x, y, z que satisfacen la condición para pertenecer al plano. Es decir, que si yo busco un punto que pase por el plano, me debe dar como verdadera esta ecuación. Es decir, que cuando yo reemplace los valores y resuelva, esos valores sean igual a 0. O ese resultado final sea igual a 0. Listo, procedemos al siguiente punto. Y es trazar la gráfica de la cicloide con ecuaciones paramétricas. X igual a 5 que multiplica a t menos seno de t. Y y que va a ser igual a 5 que multiplica a t menos coseno de t, donde t es un parámetro pues que pertenece a los reales. Primero, entendamos qué es un cicloide en este caso. Un cicloide, da cuenta que yo tengo una rueda y voy a ubicar un punto en esa rueda, ¿cierto? Entonces yo voy a determinar ese ciclo que me determina esa rueda al girar. Entonces, por ser cicloide me va a dar pues un ciclo, ¿cierto? Constantemente me va a dar un ciclo esa rueda al ir girando. Entonces, ¿cómo hallo eso? Pues en este caso pues me apoyé de GeoGebra, ¿cierto? Es una aplicación pues que me permite fácilmente hallar gráficamente ecuaciones paramétricas utilizando pues la función curva. Entonces simplemente voy a reemplazar los valores en esta función, donde los dos primeros puntos corresponden a los parámetros, ¿cierto? Que son los valores que me dieron aquí. Parámetro de X y el parámetro de Y. Luego, ¿qué procede? Voy a poner mi parámetro, en este caso mi parámetro es T. Y en mi ecuación voy a poner un valor inicial y un valor final. Mi valor inicial es 0, ¿cierto? Por eso aquí empieza como mi ciclo. Mi valor final va a ser 2pi. Es decir, que yo voy a hacer que esa rueda dé 2 giros completos. Entonces me forma la siguiente gráfica. Al yo hacer que esa rueda, haga 2 giros completos, me va a determinar la siguiente gráfica. Entonces, como les decía, hagamos de cuenta que tengo una rueda y ubiqué un punto inicial de esa rueda, que es este punto 0. Al esa rueda hacer la rotación va a terminar ese punto en este punto. Y luego vuelve y hace otro ciclo en este otro punto. Como yo le pido a mi gráfica que mostrara la gráfica de 2 circunferencias completas, me muestra aquí, en este caso, 2 semicírculos, que son los que me describe en este caso la cicloide. Procedemos a borrar mi pantallita. Listo, seguimos. Para el punto nos piden asociar la curva con su ecuación y justificar la respuesta. Pues en mi caso lo que hice fue apoyarme en GeoGebra, ¿cierto? Entonces para determinar cuál era la curva de Seehaus, o de Lee-Seehaus, perdón, utilizo la misma función que expliqué en el punto anterior, que es utilizar la función curva, donde tengo aquí, que esos son mis funciones iniciales, mi función de X y mi función de Y. Define un parámetro, siempre va a ser el parámetro, pues en mi caso T. Y en este caso le pedí
que empezara en 0 y terminara en 4pi, perdón. Entonces al reemplazar esos valores, vuelvo y repito, en mi GeoGebra me dio que la función de Lissajous o la curva de Lissajous correspondía a la gráfica C. Hago lo mismo para las demás funciones o para las demás funciones paramétricas. Reemplazo eso en mi función curva, entonces la evoluta es la elipse, de acuerdo pues a esos valores me describe la siguiente gráfica que corresponde pues a la figura B. Así hice pues con la serpentina que correspondía a la figura D y hallé la involuta del círculo que correspondía a la figura A. De esa manera, con las gráficas que me arroja GeoGebra, justifico las respuestas de por qué se asociaron la función a las gráficas dadas. Bueno compañeros, espero haber pues sido un poco claro pues en la explicación y el desarrollo de esos ejercicios. De pronto me excuso si pudo haber sido muy rápido, si algunas cosas no se pudieron sobreentender sobre la marcha, pero bueno, es la complejidad cuando se hace en esos medios, no cuando se hace de manera directa, donde cualquier duda puede ser aclarada de manera inmediata. Pero bueno compañeros, espero compañeros y tutor haya sido pues como de agrado esta explicación.